Ser podcast. Crímenes, delitos y casos sin resolver. Rojo oscuro casi negro. Con Patricia Peiró. Nos encanta tener cada semana en la ventana este espacio de Crónica Negra de Patricia Peiró porque nos hace sentir que somos personas encantadoras, que no tenemos problemas, que todo va fantásticamente en el mundo exterior, que es una pena que no sea así. Buenas tardes, Patricia. Hola, ¿qué tal? Déjame que empecemos escuchando, para ponernos en situación, precisamente a una buena persona dando testimonio de algo terrible. Mi hijo Dylan, que tenía 17 años, y su amigo Eric, que tenía 18, fueron al Instituto Columbine con la intención de matar a todo el mundo y destruir el centro. Y si hay algo que agradezco en todo este proceso, es que no lo consiguieran. Pero sí consiguieron asesinar a 12 estudiantes y a un profesor antes de quitarse la vida. E hirieron a más de 20 personas. Algunas con heridas muy graves en el cerebro o en la médula espinal, rostros desfigurados. Y digo más de 20 porque en los informes había recuentos diferentes. Estas son declaraciones de la época, que son de Sue Klebold, que es la madre de uno de los dos jóvenes que el 20 de abril de 1999, igual alguno de ustedes se acuerda, entró en su instituto de Colorado acompañado de un amigo y acabó con la vida de 12 compañeros. La matanza escolar, que además se produjo en un país donde están acostumbrados a estas noticias, tristemente, marcó un antes y un después en la opinión pública. Es una de las matanzas escolares más conocidas de Estados Unidos y que también pueden recordar porque Michael Moore lo plasmó en un documental que se llamaba Bowling for Columbine, que ganó el Oscar en 2002. Pero aquí en España también tenemos nuestros propios casos. El 19 de junio, sin ir más lejos, nos sorprendió la noticia de que dos menores, una chica de solo 14 años y un chico de 13, habían entrado en su instituto armados con un bate y con un machete con la intención de agredir a compañeros y profesores. Eso pasó en el municipio valenciano de Foios. Por suerte todo se quedó en una intención, solamente quedó en ello porque solo hubo una herida grave, que fue una alumna que tuvo un pequeño corte. A pesar de que el ataque no pasó a mayores porque los niños fueron interceptados por una profesora, sí que llamó la atención porque es la primera vez que se produce en España algo que hemos visto en numerosas ocasiones en Estados Unidos, tristemente también. Hoy en Rojo Oscuro Casi Negro nos detenemos en preguntarnos si el nivel de violencia escolar ha llegado a los jóvenes de nuestro país como llegó en Estados Unidos. Patricia. Pues bueno, vamos a detenernos un poco en lo que sucedió ese día, ¿no? Sobre las 8 de la mañana de ese 19 de junio, los dos niños entran en ese instituto público de Foios. Van con un machete y un bate. Ambos pues entran y merodean un poco y van como a una especie de zona jardinada o donde los niños suelen hacer picnic y abordan a una niña de 13 años. La eligen al azar, no la conocen de nada, parece un poco, que van a por ella pues porque estaba sola y por empezar por una, ¿no? Diciéndolo así de forma un poco... En fin. ¡Qué horror! Sí. Tan aleatorio como eso. Efectivamente. Le hacen como un pequeño corte en el cuello, es una herida nada leve, la niña pues se pelea un poco, se zafa y consigue escapar y en ese momento, poco después, una profesora pues intercepta a los dos niños, les quita un poco las armas y los deja resguardados mientras avisan rápidamente a la Guardia Civil. Sí, efectivamente. También hay que decir que, como era final de curso, había menos gente de la habitual en ese cole, en el que de normal suele haber 900 personas, con lo cual imagínate lo que podía haber sido. Claro. Pero había poca gente, había muchos finales de curso y demás. La chica fue detenida porque al tener 14 años ya en España eres penalmente imputable, claro, eres responsable de tus actos, digamos. El niño de 13 no. Claro. Por unos meses, eso, la ley es así, en algún punto hay que cortar. La Fiscalía de Menores está ya investigando estos hechos. Pero están investigando, claro, supongo también cuáles fueron los motivos. Yo siempre en la televisión veo que se dedican a hurgar en su historial y tal y cual, y que han colgado las redes sociales para encontrar el motivo, que no sé si en este caso está claro ya. Bueno, es una fase muy germinal de la investigación. Seguramente habrá que hacer más indagaciones. Sí que el diario Levante, que es un poco el que más ha ido proporcionando información sobre esta motivación, informó
de que a pesar de que la niña no está hablando, sí que se ha podido analizar superficialmente hasta ahora algún dispositivo electrónico de los que tienen. Y lo que sí que se había visto es que tienen, pues bueno, vídeos relacionados con temas de armas, de violencia, de criminalidad, como que tienen también, pues eso, publicaciones que se comparten cosas relacionadas con asesinos en serie, con toda un poco esta crónica negra, la verdad. Pero claro, desde un punto de vista de un niño y una niña de 13 y 14 años que tienen su cerebro se está formando en ese momento. También tenían cosas de esto que oíamos, de la matanza de Columbine, y se metían también en foros relacionados con este tipo de temas, y ellos mismos iban subiendo vídeos en los que contaban un poco pues sus intenciones, colgaban fotos de las armas, con lo cual, bueno, pues hay una vía de investigación de que se habían podido inspirar en lo que veían, o incluso alguien con el que hablaban en el foro les podría haber ido dirigiendo. Eso está todavía en fase de investigación, ¿eh? Vamos a cogerlo con muchas pinzas y con mucha precaución, por supuesto. Claro, al final se trata de ir coligiendo cosas de todo lo que hacen ellos en su historial digital, en todo lo que hacen en su vida normal, en su vida, quiero decir, física, que llamamos ahora, que realmente ya está muy fundida con la otra, y al final se trata de entrar en su psicología, que por eso me decía Patricia ayer, me voy a traer a un especialista en estos temas, a un psicólogo experto en violencia juvenil, que es Luis Jesús Andrés. Buenas tardes, Luis Jesús. Hola, buenas tardes. Bienvenido a La Ventana. Y claro, estamos ante un hecho aislado, y por eso creo tanta alarma. Eso en España, pero ¿crees que ahora existe una mayor banalización de la violencia de los jóvenes al tener las redes sociales, las mismas redes sociales en realidad que los norteamericanos y muchos otros? Bueno, primero, muchas gracias por la invitación. Un placer estar aquí de nuevo. Sería conveniente introducir cierto contexto para separar la evidencia de la mera percepción, ¿no? Quizás la pregunta importante no es por qué dos adolescentes entran en un instituto armados, sino cuál ha sido el bagaje, el proceso psicológico, personal y social de estos chicos para contemplar siquiera como una opción entrar y llevar a cabo un acto violento, ¿no? Eso por un lado. Por otro, con ánimo de desmontar el alarmismo que irremediablemente arrastra este tipo de actos, no podemos caer en el reduccionismo de pensar que toda una generación se ha vuelto violenta de repente. Claro, ¿no? De hecho, está lejos de ser el caso. Afortunadamente, casos tan extremos siguen siendo la excepción. Pero es cierto que hay un reducto de chicos en los que, bueno, si se atreven a traspasar ese límite, ¿no? Quizás aquí la pregunta que tenemos que hacernos es si existe más violencia producto de esta banalización que me comentas, o si los chicos tienen una relación diferente con la misma. Venga, respóndenos tú la pregunta. Bueno, para empezar, estamos en un contexto en el que imágenes violentas nos acompañan de manera frecuente, ¿no? Situación geopolítica, redes y demás, ¿no? Pero realmente vemos que para llevar a cabo actos de este estilo tiene que haber una acumulación de factores de riesgo previos a la mera exposición de la violencia, ¿no? Realmente violencia como tal, la exposición a imágenes violentas, quiero decir, ha habido siempre, pero sigo insistiendo en el hecho de que es una minoría la que acaba cometiendo este tipo de actos. Igual que el bullying, ¿no? Que tampoco es una mayoría, pero no sé si está en el mismo nivel esto que el bullying, o es simplemente un escalón más del bullying, o tiene unos mecanismos distintos, una violencia tan extrema de intentar ir a matar a alguien, que no es fastidiarle o robarle el bocadillo, o darle palizas, que ha ocurrido también, porque si esto ya es matar, es, digamos, muy adulto. Uh-huh. No sé si está en el mismo contexto psicológico o ya es otro tipo de diagnóstico, por así decirlo. Yo aquí abriría otro debate paralelo. Yo aquí establecería el hecho de una cosa es que se les exponga a imágenes violentas y otra cosa es, eso ha pasado siempre realmente, ha pasado en el pasado, pasa ahora y pasará, ¿no? Realmente lo preocupante es cuando ya deja de verse la violencia como una línea roja y empiezan a percibirla como una herramienta real, viable, sí. Y ya no solo para resolver un conflicto, sino para obtener ganancias secundarias, véase obtener notoriedad y visibilidad si se sentían invisibles antes, respeto, estatus social, y es aquí donde como sociedad tenemos la labor de intervenir, claro.
Hace unos años una asociación dedicada a la prevención en Estados Unidos, ¿no? de la violencia con armas de fuego y demás, analizó varios de estos eventos en Estados Unidos, ¿no? En Estados Unidos hay que recordar que incluso los colegios tienen protocolos de puertas acorazadas, enseñan a los niños dónde se tienen que poner en el caso de que entre un tirador. Bueno, ahí ya es brutal. Claro, tienen los arcos, ¿no? Estos de detectar si entras, ahí es claro, otro nivel, por supuesto. Queremos rebajar todo ese tipo de alarma con respecto a España. Pero bueno, esta asociación se dedicó a analizar estos fenómenos y concluyó que puede haber un efecto contagio. Cuando se produce uno, habían analizado que en las 2 semanas posteriores había más riesgo de que se produjera otra matanza u otro tiroteo de este tipo en otro instituto. Es algo que pasa un poco en nuestro mundo, en el periodístico, con los suicidios también se ha dicho siempre, ¿no? Que de un suicidio así por sí no es noticia, no se informa, porque aparte de que, bueno, es una cosa a veces personal y hay que contar con un contexto, puede tener ese efecto contagio. ¿Tú opinas esto también, Luis, que la violencia llama a la violencia? Es cierto que existe evidencia de cómo actos muy mediatizados pueden favorecer la aparición de réplicas. Ahora bien, un matiz muy relevante, esto va a poder pasar en población muy vulnerable. Sí, perdóname, sigue. En población muy vulnerable que ya tenía factores de riesgo previos, ¿no? Si te das cuenta, entonces lo que se transmite no es la violencia en sí, lo que se transmite es la idea de ver como viable el ejercicio de la violencia para obtener, bien resolver un conflicto, bien obtener estatus, prestigio, notoriedad, etcétera. Aquí la labor tan importante que tenemos como sociedad, incluidos vosotros también los medios de comunicación, es tener mucho cuidado con no espectacularizar el acto violento. Eso es importante, sí. Claro, no espectacularizar el acto violento para precisamente lo que al final conlleva esto es trasladar a un eventual futuro agresor el hecho de que si lo ejecuta, si lo lleva a término, va a poder obtener notoriedad, y esto en alguien que se ha sentido invisible previamente es muy muy relevante. Hablabas de los suicidios, en el caso de los suicidios está el famoso efecto Werther, sí, según el cual se entiende que bueno, pues un uso romantizado del suicidio o claro, hablar de detalles escabrosos que eran perfectamente evitables puede favorecer la aparición de repeticiones, o desde un punto de vista más criminal el efecto copycat, ¿no? Una amplia cobertura de determinados eventos. ¿Ese riesgo de la imitación es mayor en adolescentes como estos de 13 y 14 años o no depende de la edad tanto? ¿Me puedes repetir la pregunta, por favor? ¿Ese tipo de comportamientos de imitación es más frecuente en gente que sea de cierta edad? O sea, que tendemos más a imitar cuando tenemos 13 o 14 años que cuando tenemos 25, 30, 40. Aquí lo relevante no sería tanto atribuirlo al mero hecho de la edad, porque eso sería verlo como una causa única y todo esto es multicausal. Claro. No podemos caer en ese reduccionismo. Sí que es cierto que se puede sobreentender que a una edad más acotada, a una edad más temprana, vas a ser más vulnerable a según qué tipo de información. Pero tengamos mucho cuidado en entender que simplemente por el hecho de ser joven va a ser más posible que acabe imitando determinadas conductas. Claro. Se ha de dar la juventud más factores de riesgo previos. Porque luego hay casos como el de Columbine, que me contaba Patricia antes, como por ejemplo Harris, que era uno de los asesinos, pasa de escribir sobre la infancia, que qué feliz soy, qué amigos tan bonitos he hecho, y de repente en sus diarios, que lo estuvo estudiando la policía, pasa a escribir cosas terroríficas, que quiere matar a todo el mundo y que detesta que nadie le lleve la contraria. Yo no sé cómo puede ser que haya esos vuelcos tan rápidos dentro de la personalidad de un adolescente. Bueno, primero que con la revisión de los diarios se pueden acabar convirtiendo en una especie de manual predictivo y esto vamos a tener cuidado con esto, ¿no? Es importante el cambio del discurso, ¿no? Empieza a tornarse más rígido, más grandioso, más deshumanizante, pero quizás el contenido, la enseñanza principal no está tanto en el contenido, sino en el proceso que los chicos van describiendo con el tiempo. Y lo que quiero decir es que antes de que se den estallidos de violencia relevantes, sí, ya habrá habido previo transformaciones que el entorno de ese chico
puede percibir, ya sean por una fascinación por la violencia, una obcecación con instintos de venganza, de atracción social. Lo que tenemos que perseguir con una respuesta preventiva ya no es tanto intentar hilar fino de una frase inquietante de un diario, sino establecer espacios donde los chicos entiendan que no tienen por qué lidiar con determinadas humillaciones, estados de rabia, pretéritos, solamente ellos. Claro. Sí, sino que tenemos que intervenir nosotros como sociedad para poder apoyarles y darles una respuesta alternativa al mero ejercicio de la violencia. Muy importante. Patricia. Estaba leyendo estos días, preparando este tema que me pareció muy interesante, había un artículo del Washington Post que hablaba, también basándose un poco en estos diarios, ¿no? Y en esta personalidad de los chicos de Columbine, que son un poco, ¿no?, el espejo en el que todo el mundo se fija para hablar de este tema, que una de las causas habría podido ser la frágil masculinidad de los dos chicos. Fíjate. Que actuaron ahí ese día, ¿no? ¿Tú esto en tu consulta lo ves mucho? ¿Estás de acuerdo un poco, más allá de que sea multicausal, ¿no?, como has dicho, que no solo es una cosa, pero esto tiene que ver? ¿Tú lo ves mucho en tu consulta? En mi consulta no veo la masculinidad frágil tal y como se podría entender en los titulares. Lo que sí que veo es un auge en la tendencia en que los jóvenes entienden que su valor va a depender de demostrarse siempre sumamente competentes, no proyectar vulnerabilidad, no pedir ayuda, tener control, tener dominio. Esto en el caso de los chicos siempre. En el caso de los chicos. Vale. Fíjate. Pero fíjate que nada de lo que acabo de describir implica masculinidad. Implica determinadas conductas que se asocian a lo que debería ser un hombre. Son cosas totalmente diferentes. Además, en muchos casos están erróneamente asociadas creencias como el control, la dominancia y en algún caso la agresividad. Lo que quiero decir con esto es que el hecho de ser un hombre per se no es un factor de riesgo, no habría de serlo. Lo que sí lo es erigir una identidad basada en la necesidad de tener que demostrar de manera permanente, como una constante, superioridad. ¿Esto se ve en algunos chicos? Sí. ¿Describe al hombre en sentido estricto? No. ¿Respuesta para esto? Prevención. Demostrarles que parte de la construcción de una identidad también ha de pasar por pedir ayuda, tolerar la frustración y resolver conflictos usando herramientas ajenas a la agresividad y a la violencia. Parte de esa prevención supongo yo que está dentro de la ley del menor, de un modo o de otro, una ley que tú conoces muy bien por lo que me contabas antes. ¿Esa ley lleva limitaciones concretas de qué cosas pueden entrar en las redes sociales o no? O sea, obligar a las plataformas a este tipo de cosas no las puedes publicar, o sea, escenas violentas y tal y cual, que todos sabemos, o violencia de sexo, o cualquier otro tipo de cosa, o hay una libertad todavía que tenemos que seguir discutiendo, pues esta vieja discusión de si tenemos que capar las redes sociales para menores de no sé cuánto. En fin, ¿cómo está la ley del menor en cuanto a ese tipo de prevención que tú dices que hay que tener? La ley 5/2000 recoge de manera rigurosa la responsabilidad penal para menores comprendida entre 14 y 17 años, pero ha de haberse cometido un delito que esté tipificado. Sí. La exposición en redes de determinado contenido, si no tiene la envergadura suficiente como para considerarse delictiva, va a caer fuera de la ley. Quiero decir, las plataformas no están obligadas ya, la ley no está suficientemente actualizada, esa ley o cualquier otra, para decir, este tipo de contenidos no podemos exponérselo a chavales de esta edad. Fíjate que aquí se me antoja la pregunta de hasta qué punto, con independencia de si la plataforma tiene la legitimidad o no la tiene, hasta qué punto se puede controlar eso por la propia dispersión que tiene una red social. Claro, no, es dificilísimo. Hay un artículo del Washington Post que señalaba que la frágil masculinidad, la que decía Patricia, es uno de los motivos, pero también estaba yo pensando si las mujeres las chicas tienen por su lado, digamos, un comportamiento específico diferente, no asociado a su feminidad, pero sí asociado a cualquier otro tipo de cosas. No sé si hay dos patrones distintos dependiendo del sexo. Volvemos, igual que en el caso de la masculinidad, hablamos de determinados casos, ¿vale? Que sigue siendo una minoría y permitir que diga minoría en sentido estadístico. Claro. Por ponderarlo, claro. No por deslegitimarlo. En el caso de las chicas sí que se puede ver también una tendencia casi al efecto como paralelo, ¿no? Que a lo mejor si hay un auge de esa masculinidad mal definida que hemos dicho en el caso de los chicos, por complementariedad, ellas a lo mejor se creen en la necesidad de tener que seguir lo opuesto
más sumisión, más seguidismo, pero que evidentemente seguirías, o sea, ha de ser tildado igual de erróneo que en el caso de la masculinidad frágil, claro. Empezábamos escuchando a la madre de uno de los asesinos de Columbine, que por cierto, Sue se ha convertido en una activista, ¿no?, por el tema de la salud mental, porque ella achaca mucho lo que sucedió a una depresión que ella dice que no notó en su hijo, por supuesto en contra de la violencia. Por ayudar un poco a los que nos escuchan, ¿qué puede hacer un padre, una madre, si empieza a detectar comportamientos extraños o si ve algún tipo de estallidos de ira, de violencia? ¿Qué les podemos decir? Los padres, esa figura inasequible al desaliento, ¿no? Bueno, lo primero, trasladar que no entren en pánico, ¿no? Y lo digo con la misma intensidad que digo que no minimicen cosas que estén viendo. Por intentar por hacer una síntesis, uno, no se fijen en eventos aislados, puesto que la adolescencia sí o sí va a contraer casi irremediablemente determinados picos de desajuste. Que se fijen en el recorrido integral. Por otra parte, número 2, establezcan bases seguras desde una edad temprana. Al final, detrás de un acto violento, el acto violento es la punta del iceberg. Lo que importa es todo lo que ha habido detrás. Si se establecen bases cercanas con el chico desde temprano, que por cierto es como la inmensa mayoría de padres seguro que consiguen, van a hacer que el chico pueda descomprimir toda la rabia acumulada sin que estalle el ataque violento, ¿no? Y en tercer lugar, que pidan ayuda pronto, que no esperen a que haya un eventual estallido. ¿Ayuda a quién? Si uno no tiene dinero, por ejemplo, para un psicólogo privado, la pública tarda mucho tiempo, ¿a quién es el más rápido al que le podemos pedir? Incluso podemos irnos a urgencias, a psiquiátricas y decir, oiga, aquí pasa algo. Cualquier apoyo externo que la persona... Lo que dices tienes toda la razón, ¿no? Es verdad que es difícil acceder a... Es un poco pesimista el hecho de la situación actual, porque mucha gente no vaya a poder permitirse un psicólogo externo privado. No pudiendo permitirse esa opción, que busquen cualquier herramienta que sea posible, desde el apoyo escolar, me hablabas de urgencias en un determinado momento, por supuesto, o sea, que traten todas las bazas que sean posibles. Bueno, en todos los centros de salud hay trabajadores sociales, bueno. Siempre hay alguna ayuda disponible. O si no, ayuda como la del psicólogo experto en violencia juvenil Luis Jesús Andrés, que ha estado hoy en La Ventana. Muchísimas gracias por haber venido. A vosotros por invitarme. Y gracias, Patricia. Nos vemos ya la semana que viene. Todavía nos queda otro rato más de estos. Hasta la próxima. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.